Bueno, Fernando, de verdad que es un placer contar con usted ya como un gran amigo de Camino a Casa. Hoy con un tema maravilloso que es los mayas. Bienvenido, Fernando. Gracias, Wilson, por tu invitación a Camino a Casa, que me imagino que será camino al cielo, eh, a la Sí, felicidad y a la armonía. De manera que, pues siempre es un placer estar aquí en compañía de toda la gente de Camino a Casa y especialmente de tu maravillosa presencia, Wilson León. muchas gracias, Fernando, no es para tanto. Maravillosa la presencia suya con todo su conocimiento, toda su experiencia y sobre todo que lo que habla es porque lo conoce y ha estado allí presente en estos sitios de la información verificada, ¿verdad? Que es mucho lo que tenemos que aprender de ustedes. Y como usted bien estaba diciendo al principio, sí, es verdad, este programa es de expansión de conciencia y esa conciencia es nuestro ser, nuestro mundo interno maravilloso. Entonces, de verdad, bienvenido, Fernando, a este programa. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos puede contar hoy sobre los mayas? Como su cultura ancestral, cómo nos enriquecemos con ellos, qué podemos hacer con esta información. Bueno, los mayas fueron una cultura absolutamente extraordinaria, eh, porque fue una civilización para su época impresionantemente avanzada, ¿no? Estamos hablando del periodo maya clásico, que termina en el año 750 después de Cristo y que comienza más o menos en el año 100, 150 después de Cristo. O sea, estamos hablando de una civilización muy avanzada que vivió en México y Guatemala por más o menos 600 años. Fue una civilización muy coherente, eh, en todo sentido, porque tenía una relación impresionante entre la ciencia y la espiritualidad. Estaban perfectamente unidas la ciencia y la espiritualidad para los mayas. Y la ciencia los ordenaba de una manera increíble. Ellos fueron unos científicos extraordinarios. Los calendarios más precisos de toda la historia pasada fueron los mayas. Tenían décimas de, décimas de minuto en comparación con los cálculos que hoy hace la NASA para la duración del año solar, por ejemplo. Ellos registraban todos los ciclos de la naturaleza. Era algo absolutamente extraordinario, porque ellos se dedicaron a encontrar qué se repetía, hasta llegar a la conclusión de que el tiempo era circular, de que todo iba y volvía, iba y volvía. Entonces, de ahí, de esa observación metódica y rigurosa y científica de la realidad, salieron sus calendarios y registraron todos los ciclos de la naturaleza. Los dejaron, tenían muchísimos códices de astronomía, de naturaleza, de muchísimas cosas. Y desafortunadamente la Inquisición en un momento determinado, Diego de Landa, un sacerdote, eh, los quema todos los códices, quedaron muy pocos de esos códices. Pero con los poquitos que quedaron, podemos verificar la capacidad que tenían para registrar los ciclos de la naturaleza y los ciclos de los cielos. Ellos creían que los cielos eran el dominio de las divinidades y que todo lo que allí sucedía era perfecto. Entonces, pues les interesaba muchísimo eh, registrar eso para poder entender cómo funciona la realidad, cuáles son las leyes que la gobiernan. Un poco lo que nosotros estamos queriendo hacer en estos tiempos, ellos lo hicieron en sus tiempos. Gracias a ese registro sistemático de la naturaleza, pudieron, tuvieron una capacidad previsora impresionante, porque les permitía saber cuándo iba a comenzar a llover, preparar la tierra para la siembra. O sea, tenían unos calendarios, tuvieron muchísimos calendarios. Esta es otra cosa extraordinaria. Es tal vez la cultura ancestral
que más calendarios tuvo y que más precisos calendarios tuvo. Tenía herramientas para registrar la sabiduría alcanzada. Tenían un lenguaje escrito de ideogramas y tenían también una matemática absolutamente extraordinaria. Una matemática primero binaria y luego porque era un punto y una raya, entonces era binaria. Y luego, además de ser binaria, era quinqua, o sea, de 5, vigesimal. Binaria, quinqua, vigesimal. Algo extraordinario. Solamente 2 culturas sobre la Tierra tuvieron esa matemática. En México, en Guatemala y en México, porque en ese momento, pues Tikal era el centro de poder, Tikal y Calakmul eran los centros de poder en la época maya clásica. Fueron 2 ciudades que estuvieron casi todo el tiempo enfrentadas la una con la otra. Ambas absolutamente espectaculares como ciudad. Calakmul es fuera de serie. Es dos pirámides una encima de la otra. Tú llegas allá a la cima y le das la vuelta a lo que quería que era el altar y te encuentras que detrás del altar hay otra pirámide que sigue subiendo. Subes hasta arriba, te puedes asomar por encima de la selva y ver cómo salen allá al fondo las pirámides de Tikal. Entre las 2 ciudades 100 kilómetros de selva. Pero toda la vida estuvieron enfrentadas eh, por el poder sobre todas las ciudades-estado, porque las ciudades mayas fueron ciudades-estado, pero habían 2 reinos, el reino de Calakmul, que era el reino de la serpiente y de los murciélagos, y el reino de Tikal. Ambos reinos fueron absolutamente extraordinarios. Y esa matemática ese lenguaje que de alguna manera es parecido como al de los egipcios en el sentido que son imágenes muy curiosas, les sirvió a ellos para dejar registros en los muros de sus palacios, en la arquitectura, porque fue una civilización extraordinaria porque utilizó la arquitectura como como instrumentos astronómicos de medición. O sea que eso es algo increíble. O sea, ellos utilizaban las murallas de sus ciudades no para defenderse, sobre todo en el periodo maya, porque en el periodo maya tuvieron una, pues una serie de acuerdos para decidir quién tenía la razón cuando 2 ciudades se enfrentaban por alguna razón que se llamaban las guerras floridas. Y en ese momento era increíble. Era increíble porque en un momento determinado se dieron cuenta que las guerras de exterminación pues causaban un tremendo daño y destruían lo que habían construido y entonces en ese momento hicieron un acuerdo y el acuerdo era no volvamos a guerrear en guerras de destrucción masiva, sino hagamos un pacto de caballeros y hagamos guerras de honor. Las guerras de honor eran bien increíbles porque eran guerras de 400 soldados de una ciudad contra 400 soldados de la otra, en un terreno previamente escogido, en un día previamente escogido. Era como los duelos de la antigüedad. Era en un terreno que se consagraba y un día que tenía que estar, además, tenía relación con la aparición de Venus en el cielo, ellos se reunían a guerrear, a ver cuál de las 2 ciudades tenía la razón. Y tenían el convencimiento de que las divinidades se iban a poner a favor del que ellos creían que tenían la razón. Entonces la guerra se convertía en un juicio divino. El que perdía era porque las divinidades se habían puesto a favor de él. Y era una cosa extraordinaria, porque
la guerra terminaba cuando el comandante de los 400 soldados era capturado y hecho o muerto. O era capturado o era muerto. En ese momento, todos sus guerreros bajaban las banderas, se arrodillaban y aceptaban el triunfo de la ciudad que era. El que perdía tenía que pagarle al que ganaba un tributo por un periodo de tiempo previamente acordado. Entonces, digamos que estamos hablando de una gente que, a pesar de que la violencia continuaba, porque pues esas guerras eran guerras violentas en medio de todo, había muchos muertos, eh, pues era, era una manera civilizada de matarse, por decirlo lo más, por decirlo de alguna manera loca, ¿no? Entonces, pues ellos, estoy tratando de poner como una serie de marcos de referencia para poder entender esta cultura, ¿no? La matemática binaria que ellos tenían, solamente dos reinos en la antigüedad la tuvieron, los olmecas, los mayas, y el reino de Kush, al lado de Egipto. O sea que podemos decir con certeza que toda la matemática binaria quincuagesimal de los mayas provino de Egipto, así como la fórmula para fundir piedra que Imhotep, el canciller del faraón Djoser en Egipto, inventó más o menos alrededor del año 3100-3150. Inventó la forma para fundir piedra que con una fórmula con la misma fórmula que utiliza la naturaleza para solidificar desperdicios en el fondo del mar y convertirlos en piedra caliza. Esa fórmula la encontró Imhotep, la dejó inscrita en la estela de la isla de Sehel. Y luego esa fórmula va a dar a manos de los olmecas, porque hubo una expedición egipcia en el año 3113 a.C. que llega al río Panuco a fundar la civilización olmeca. Entonces, es curioso porque los olmecas fundieron unas cabezas colosales de piedra. Cada una pesaba 40, 50 toneladas. Yo me las recorrí todas, las busqué en todas partes, las examiné, las fotografié. Y me pareció increíble porque se dice que fueron talladas y bajadas desde la Sierra Maestra, que queda como a 100 kilómetros de donde fueron encontradas esas cabezas de piedra, y entre el sitio donde fueron encontradas y donde se dice que estaba la materia original, eso es un pantano, o sea que es como lo mismo que pasaba con los egipcios y las pirámides, que nos echan el cuento de que movieron piedras por ejemplo, las piedras que hay en la Cámara del Rey, en la pirámide, en la Gran Pirámide de Keops, cada una pesa 130 toneladas. Entonces, 130 toneladas es el peso del Challenger, ¿sí? O de un avión. Eso es una cosa extraordinaria. Y decirnos que es que las movieron sobre unos troncos de madera a través de las arenas del desierto y que básicamente para que no se hundieran, entonces iba una gente echándole agua adelante a los troncos, pues ese cuento, pues ¿quién se lo come? Pues se lo ha comido la humanidad entera. Pero, pero bueno, yo hice una serie de programas de televisión, tres programas de televisión que los invito a ver, están en mi página web. El uno se llama Arikat, la revelación de las piedras de las pirámides, en el caso de Egipto, y el alquimista que construyó una pirámide. Son dos documentales que realmente los invito a que vean, con el objeto de que abran su mente. Y hay un tercer documental que es Imhotep, el tres veces grande, que es hecho en animación tridimensional. Lo hice hace como, no me acuerdo, como 10 años, una cosa así por el estilo. Pero para su época es una obra de arte, ese documental. Ahora, también en mi blog, no hice nunca los programas de televisión, pero también en mi blog está que la misma tecnología estaba en Perú, los incas la tenían, y la misma tecnología que recibieron los olmecas con esas cabezas. Es increíble porque hay una cabeza
hay varias cosas curiosas, ¿no? Hay una cabeza que tiene por detrás la huella de la mano del que construyó del que modeló la cabeza y que quiso dejar la prueba de que esto era hecho por la mano del hombre y dejó sus 5 dedos ahí hundidos en la piedra. Al lado te encuentras un bloque de piedra en, bueno, San Lorenzo, encuentras un bloque de piedra que por algo que pasó no les funcionó para poder hacer una de esas cabezas colosales de piedra y entonces cogieron con un palo y lo rayaron en todas las direcciones, cuando la piedra todavía no había gelado, cuando la piedra todavía era dúctil. Ahora dicen, yo me pregunto, ¿quién se pone a tallar un bloque de piedra de granito así de inmenso, como de 1,50 m por 1,50 m, para simplemente trazarle unas rayas aleatorias? Eso evidentemente no suena lógico desde ningún punto de vista. Luego, la teoría de que esa información llega de Egipto, los rasgos de las cabezas de piedra son africanos, no son de esta área del planeta, son africanos. Entonces digamos que hay muchísimas raíces de palabras mayas que son raíces de palabras egipcias. O sea, para mí, con todo lo que he investigado, tanto en los egipcios como en los mayas, como en los olmecas, yo estoy seguro de que la cultura madre de los olmecas está en Egipto. Eh, entonces, esa matemática quincuagésima vigesimal que estaba en el reino de Kush, seguramente los sacerdotes egipcios mandaron en un momento determinado una serie de sacerdotes a México a que fundaran esa civilización. Y no iban con ese propósito, creo yo. Yo creo que iban buscando rasgos o restos de la Atlántida, porque la civilización egipcia proviene de la Atlántida y los mayas y los olmecas también dejaron una cantidad de información aludiendo a la cultura atlántica. Entonces, esa matemática binaria quincuagesimal tiene también un sistema posicional, es única en toda la historia del ser humano en ese sentido. Y ellos inventaron el cero, el ser O. Ser O la O era un contenedor, el contenedor de todo lo que existe, de todo lo que sucede. Entonces pues desde el punto de vista filosófico, se necesitaba un número que contuviera a todos los números y que contuviera todo lo que existe. Y ese era el ser O, que además era una concha, y tú te la pones en el oído y escuchas el sonido. ¿El sonido de qué? El sonido de la eternidad, el sonido de la divinidad, ¿sí? Ahí está todo contenido, es el Veshika Piscis, del que sale todo lo que existe y sucede. Entonces, y para ellos era un contenedor neutro. El cero para ellos no significaba ausencia o negación, al contrario, era el contenedor de todo lo que existe. Entonces, filosóficamente hablando, pues a mí me parece tremendamente atractivo una cultura que manejara esas variables, ¿no? Luego tenían el número 20, que era una nueva unidad. O sea, el 1, el 5, el 20. Vigesimal. Quinqua, vigesimal. Binaria, 1, punto y raya. Quinqua, la rayita. Y vigesimal, que era la rayita con era una manera muy increíble y muy lógica de contar con los dedos, ¿no? Que fue lo que pasaron ellos a la matemática. Era una civilización muy evolucionada científicamente, era una civilización muy evolucionada arquitectónicamente, era una civilización muy evolucionada en términos del arte que manejaron, era una civilización tremendamente evolucionada en términos de su filosofía, de su religión, de la manera como vieron la realidad. O sea, es increíble. El 20 para ellos era el final de un proceso. Cuando termina un proceso, el proceso
por eso los meses de ellos eran también de 20 días, y entonces la semana era de 13 días, era, era, el número 13 era un número sagrado para ellos, y curiosamente el número 13 es el único común divisible de la distancia que hay entre todos los planetas y el Sol. Eso es una cosa extraordinaria. ¿Cómo hicieron ellos para averiguar eso? Les cuento otro cuento absolutamente increíble también. Para averiguar el año, cuánto duraba el año solar, utilizaron la arquitectura, utilizaron cavernas, ¿verdad? O sea, buscaban una caverna y a esa caverna le perforaban una chimenea. La chimenea dejaba, arriba le ponían una tapa de cobre con una perforación en forma de T. Y a través de esa perforacioncita de T entraba un rayo de luz. Pero la chimenea era una chimenea octogonal. eh, era del tamaño como para que un niño, que usaban niños o jóvenes muy, o indígenas muy jóvenes, para construir para forrar el ducto de tierra, porque la perforación era en tierra, la forraban en piedra, seguramente para que la lluvia no destruyera el instrumento. Y era curioso porque como el sol se mueve de este a oeste, pero al mismo tiempo que se mueve de este a oeste, va dando una inclinación, se va inclinando, porque el sol no sale todos los días en el horizonte por el mismo punto, sino que se mueve, se desplaza el punto de salida entre un punto que es el solsticio de verano, llega al equinoccio de verano y pasa al solsticio de invierno. O sea que hay una serie de puntos por donde sale el sol. Y esa serie de puntos, porque es el mismo punto por donde se oculta, entonces hace que el sol vaya tomando una inclinación, ¿verdad? Y esa inclinación hace que el sol no pase por encima de la chimenea esa, sino 2 veces al año. Hágame el favor. O sea, es algo extraordinario. Entonces, entraba el rayo de sol abajo, y abajo en la caverna tenían un altar de piedra con un plato de plata lleno de agua. Cuando el rayo de sol entraba, pegaba contra el plato de plata y iluminaba toda la caverna. Entonces, de ese momento en adelante, ellos comenzaban a contar cuántos días pasaban hasta que el sol volviera a entrar nuevamente por esa chimenea. Y, y así encontraron que el año solar dura 365.24.22 días. Y gracias a esa medición que ellos, porque nos dicen de que ellos no conocían, hay algunas personas a las que les falta algo de información, que dicen que los mayas no conocían el punto 24.22 de los 365 días del año, y que por eso sus calendarios no funcionaban. Al contrario, ellos tenían los Guayeb, que eran unos días dedicados a las divinidades, que comenzaban el día del equinoccio de verano, el 21 de marzo. Habían 5 días que eran además absolutamente extraordinarios. O sea, mira, esa cultura, igual que la cultura maya, ha sido mi pasión durante toda mi vida, porque eran tremendamente inteligentes. Era una cosa increíble. Esos 5 días dedicado se reunían todos en todas las ciudades mayas, y primero que todo hacían un proceso de limpieza con todos los demás. O sea, con el que había peleado con otro, tenía que hacer las paces con esa persona. O sea que era un proceso de restablecimiento de los lazos amorosos entre todas los, los que eran parte de esa comunidad. Entonces, una vez que ya todo el mundo estaba en paz, se sentaban, había todo un proceso absolutamente espectacular para que esto sucediera en la plaza, y comenzaba todo el mundo a armar una pieza, una forma de un ídolo de barro, cada uno.
Y a ese ídolo de barro le ponían todo lo que querían sacar de su interior, de su ser. O sea, yo le pongo mi rabia, yo le pongo mis celos, yo le pongo mi vergüenza, yo le pongo mi sensación de víctima, yo le pongo y le metí esa energía a ese ídolo de barro. Al final de la ceremonia, que tenía otra serie de cosas, esos ídolos de barro los reventaban y los ponían y los ofrendaban y los enterraban todos los de toda la comunidad. Además de hacer eso, ese día cogían todas las vajillas de todas las familias, de todas las casas y las rompían, porque las cosas tenían que tener un tiempo de uso. Y ese día hacían arcos en todos los pueblos y los llenaban de flores, arcos de flores. Pintaban las pirámides y curiosamente además las pirámides tenían 4 lados. Ahora les voy a mostrar de dónde sale esta información, pero tenían 4 lados, ¿no? Y cada lado tenía un color. El color blanco, el color amarillo, el color negro y el color rojo. El rojo era hacia el este, por donde sale el sol, el negro era hacia el oeste, donde el sol se oculta. El blanco era hacia donde estaba la máxima energía y el amarillo era la cosecha, el color maduro del oro y de la sabiduría que se alcanza. Entonces ese día, toda la pirámide la llenaban de flores, la llenaban de flores amarillas, de flores rojas, ¿sí? Y cada uno llegaba, dependiendo de su cumpleaños, con la flor que le correspondía. Entonces era una fiesta florida, absolutamente espectacular. Imagínense lo que significa eso en todos los pueblos mayas. Era algo, no sé, a mí me deja boquiabierto, me deja el hecho de que, bueno, además de eso, en esos 5 días, miraban cuáles eran los proyectos comunitarios que habían realizado en el último año. O sea, había puentes que había que construir, había pirámides que había que construir, había caminos de piedra, los SACB, había que construir un SACB entre Tikal y, no sé, cualquiera de las ciudades y Yaxá, por ejemplo, que hay un camino de piedra entre Tikal y Yaxá. O todo el mundo maya estaba unido por SACBs, por caminos blancos de piedra. Y cada determinado tiempo en ese camino había una choza y en esa choza había agua y había comida para el que tomara ese camino. Entonces imagínense ustedes lo que significa una sociedad que tuviera esa conducta. Ellos se saludaban in Lakesh y el otro contestaba Alaquín. Y in Lakesh es yo soy otro tú y el otro le contestaba y tú eres otro yo. Entonces imagínense ese saludo, o sea, implica, no sé, un nivel de conciencia. Nosotros no nos saludamos con algo similar a eso, ¿verdad? Entonces, era, era una sociedad impresionante. Encontraron patrones repetitivos de los ciclos y del orden divino de cómo se mueven los astros. Y además dividieron la vida de una manera absolutamente extraordinaria. Eh, llamaron Q, llamaron Q, llamaron Q a la esencia de la energía y a la esencia de la divinidad y a la esencia del orden y a la esencia del amor. O sea, el Q era la energía divina, era Q y era Hunapku. Hunapku era el primer, Hunap es primero y Q, ser, esencia, divinidad, era el primer estado manifestado del ser. Ese era Hunapku. ¿Sí? Y lo representaban con un círculo y un punto. Qué curioso. O sea, el cero, que es el contenedor, y el punto que lo genera todo.
En realidad ese círculo no era un círculo, era una esfera. Y el punto estaba en el centro de la esfera, porque ellos lo que querían representar era que todo lo que existe y todo lo que sucede está contenido esfera, en una esfera, en una esfera que le permite a la divinidad, al único ser, manifestar de una manera facilísima, porque lo único que necesita hacer es localizar el punto centro de algo, cuál es el radio que tiene, y automáticamente construyó un volumen, y dentro de ese volumen lo único que tiene que tener es cierta frecuencia vibratoria para manifestar cualquiera de las cosas que existen en el universo y en la realidad. Entonces, el único Dios en realidad es un infinito contenedor. Eso es lo que es un infinito contenedor, una esfera contenedora, el ser O, ¿verdad? Así concebían ellos a Dios, y realmente es una descripción tremendamente acertada. De alguna manera es el anticipo de la física cuántica y es el anticipo de todas las investigaciones que hay sobre poliedros y mallas sagradas, etcétera, etcétera. Eh, es el símbolo de la neutralidad. ¿Cuál es la esencia del amor? La esencia del amor es, la esencia del amor es la neutralidad. Esa es la esencia del amor. Porque quien ama, ¿verdad? Acepta y respeta el libre albedrío de todos, porque el amor no es amor de pareja, es amor universal, es amor a todo lo que existe. Y el que ama acepta que cada uno tiene una esencia única y que vino a la tierra a manifestarla. Entonces, la neutralidad del amor es la que permite la existencia de la diversidad. Ese es un concepto de filosofía egipcio, es un concepto de filosofía maya, es un concepto de filosofía olmeca. Eh, es una visión extraordinaria. Y además involucra el eterno presente. O sea, solamente eso sucede en el eterno presente. El ser es infinito, o sea que tiene centro en cualquier parte y un radio infinito. Entonces puede estar, el punto centro de ese único ser puede estar donde tú quieras. Y ese punto centro, es ellos lo llamaban el Mixik Balamil, el ombligo del universo. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver por qué. Pero todo está en el eterno presente y en perfecto equilibrio. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué un ser que está en perfección, en amor, en orden y en perfecto equilibrio, decide armarnos a nosotros? ¿Ah? ¿Por qué le da por manifestar una sucesión ininterrumpida de parejas de alma y espíritu, porque son parejas, el alma temporal que puede almacenar falsedad y el espíritu que solamente puede almacenar verdad, son pareja. El alma está entre las dimensiones 0 y 10 y el espíritu está de la dimensión 11 para arriba, de las 40 dimensiones de la realidad. Entonces ¿por qué le da por hacer eso a este ser infinito y eterno? Porque lo infinito y lo eterno no se puede comprender. Porque tú no puedes comprender algo que no tenga límites. Tú no puedes comprender, tú puedes comprender este vaso o este pocillo porque está limitado. Pero si este vaso fuera infinito, yo no podría comprender que es un vaso. Entonces, lo infinito y lo eterno no se puede comprender. Pero el único ser, igual que nosotros, porque nosotros tenemos su misma esencia, somos hechos de la misma esencia, quiere saber cuál es el sentido de su realidad. Quiere saber cuál. Él es el único que existe, se exploró en todas las direcciones, tratando de encontrar si había otro. ¿Cuánto tiempo voy a durar? ¿Hasta dónde llega mi poder y mi capacidad de manifestación? Entonces el ser, el Q
decide crear la conciencia. El Q, el ser permanece absorto en meditación trascendental, en la frecuencia infinita vibratoria del amor. Ahí está él, vibrando en el amor, absorto. Pero él suelta una parte de sí que se llama la conciencia, ¿sí? Uno, suelta una parte de él, y la conciencia, que sabe que el único ser quiere es encontrar comprensión sobre sí mismo, crea la mente. La mente, ¿para qué? Para que la mente pueda encontrar comprensión sobre el orden y el amor. Y la mente, para poder encontrar comprensión sobre el orden y el amor, la comprensión solamente se encuentra a través de la experiencia, en carne propia, no más. Entonces, pues aparece el ser en perfección, el Padre Creador y el ser que actúa, la triada, ¿verdad? La triada que aparece por todas partes. Me fui por otro lado de los mayas. Ahora, ese único ser para los mayas era un ser andrógeno, o sea que era la conjugación de lo masculino y lo femenino. El Reus lo llamaban los antiguos alquimistas. Un ser andrógeno, un ser neutro, o sea, porque a él lo que le interesa para poder que los seres humanos encontremos comprensión sobre nuestra propia esencia, porque es las mismas preguntas las que nos hacemos nosotros. ¿Yo por qué estoy vivo? ¿Quién me creó a mí? ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo vine aquí a aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? Son preguntas que todos tenemos, y son las mismas preguntas que el único ser tiene. Y nuestra función es encontrar comprensiones para ese único ser. Y nosotros, el alma nuestra, dimensión 0 a 10, temporal, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental, reúne esa información en lo falso, paradójicamente, en lo falso para encontrar lo verdadero. ¿No les parece a ustedes extraordinario? Y una vez que encuentra lo verdadero, se lo entrega a su espíritu compañero, que es el que realmente lo almacena. O sea, estamos hablando de información que, que es muy antigua, que Gerardo Smedley, mi maestro, interpretó de una manera muy latina y muy especial y muy sencilla, pero que está, lo que les estoy contando está en la cultura maya, en la cultura egipcia, en la cultura hindú, en la cultura babilonia, en la cultura sumeria, de diferentes maneras, con diferentes símbolos, pero es exactamente lo mismo. Y el único ser es neutro. Y en cuanto está en neutralidad y en perfección, es homogéneo. Es no local en términos de física cuántica. Entonces, él permanece en la eterna irradiación de amor. El amor real, el amor verdadero, oscila a la frecuencia infinita, a una frecuencia infinita. La longitud de onda es cero. O sea que cuando algo tiene longitud de onda pero se está moviendo, su frecuencia vibratoria es infinita. Entonces, tiene una eterna irradiación de amor, de tolerancia, de respeto, y, y él está en el Mixik Balamil, el ombligo del universo. Ese es el punto que llaman en filosofía el punto de alfa y omega. El punto de alfa y omega es el punto que toca lo inmanifestado, la perfección, el único ser, que permanece absorto, y lo manifestado, la realidad en la que nosotros nos encontramos. Y desde ese punto del Mixik Balamil, para generar la manifestación en busca de comprensión ordenada por la conciencia y por el ser, entonces se produce que lo que era andrógeno, que lo que era neutro, se desneutraliza. Esto es visión maya, ¿no? Que esto se desneutraliza. Y de ahí surge
en el plano físico manifestado lo positivo y lo negativo. En lo manifestado no puede existir nada que no tenga una polaridad contraria. Esa es una de las reglas de lo manifestado. Y porque todo proviene de la neutralidad, entonces tiene que abrirse para poder manifestarse. Positivo y negativo. Lo llamaban Hia Hu, Hiu, Hia Hiu, lo positivo y lo negativo. Y también sucede un proceso de desandrogenización. O sea, lo que era andrógeno se convierte en masculino y femenino. O sea que tenemos 4 principios de órdenes vistos desde los mayas. Esos 4 principios de órdenes, que son 4 fuerzas, 2 fuerzas opuestas encontradas, crean un vórtice transformador. Automáticamente toda la energía comienza a moverse a raíz de ahí. Y esa energía comienza a crear más abajo, de menor frecuencia vibratoria, el aire, al que llamaron Ik, que es masculino, el fuego, al que llamaron Kak, que es masculino, el agua, al que llamaron Ja, que es femenino, y la tierra, a la que llamaron Kab. Y en el centro, ese es el Quincux maya. O sea, ellos creían que la realidad tiene 5 partes, o sea, 4 esquinas y el centro. Y esas 4 esquinas y el centro son principios opuestos enfrentados. El aire y el fuego son masculinos y positivos. El agua y la tierra son femeninos y negativos. O sea, no me digan a mí que esto no es absolutamente extraordinario. Se supone que son unos indiecitos de Guayuco que viven en Guatemala y en México. Esto me parece a mí algo extraordinario. Esos elementos positivo, masculino, positivo y femenino, negativo, representan a la máxima divinidad para los mayas que se llama Itzamna. Para ellos ese es el Dios Padre, Itzamna. El que tiene la información, el que da lugar a la realidad porque aporta la información, ¿verdad? Y por el otro extremo, el Itzamna está en el arriba, en la frecuencia vibratoria máxima del amor, donde no puede haber más energía porque es imposible y porque gracias a la energía que tiene puede sostener la información absoluta. Y por el otro lado está Ixchebel Yax, el dios madre. O sea, es Itzamna, Ixchebel Yax. Es curioso porque todas las divinidades egipcias también son parejas, ¿verdad? Hay una relación, si uno examina, hay una relación directa entre el uno y el otro. Y ese principio que ellos encuentran, lo utilizan para construir todas sus ciudades. Todas las plazas de todas sus ciudades están basadas en ese centrado del espacio sagrado de lo que les acabo de contar. Entonces hay un palacio que tiene que ver con el fuego, un palacio que tiene que ver con el aire, todo está orientado de una manera absolutamente extraordinaria. Itzamna, que es el Dios Padre, Itz, ¿qué es lo que significa? Itz, espíritu, esencia del ser. Na, casa, hogar. Itzam, el que hace el Itz, el primer gran padre creador. La figura es una figura típicamente maya, en medio de su estética muy especial pero el concepto es importante. El Itz, el espíritu, la esencia del ser. Y Na es la casa del espíritu. O sea, él es el contenedor de todo lo que existe y sucede. Por eso es la casa. Y por eso es el primer gran padre creador de la realidad. Por el otro lado, tenemos a lo femenino. Ix es el prefijo femenino maya. Ix Chevel, Chevel es la madre naturaleza. O sea que la madre naturaleza la consideraban la madre de todo lo que existe. Y Yax, Yax significa primero verde. Ix Chevel Yax era el dios madre. Entonces tenemos, al mismo tiempo, si nos venimos al presente, podemos hablar del alfa y el omega, los 2 puntos máximos que crean lo inmanifestado y lo manifestado. El alfa
es longitud de onda cero, frecuencia de vibración infinita. Y el omega es longitud de onda infinita, frecuencia de vibración cero. Entonces, pueden unirse porque son exactamente iguales el uno y el otro. Entonces, en el alfa está la máxima vibración y gracias a que está la máxima vibración, está la máxima información. Y en el omega, gracias a que está la máxima densidad, o sea, la onda, la longitud de onda más larga, que no, que es infinitamente larga, luego no tiene prácticamente vibración. Son dos principios opuestos generadores de la realidad. Aquí sigue el siguiente concepto, que es los puntos cardinales. En el norte aparece entre el fuego y el aire, ¿sí? Y los puntos cardinales tienen referencia a los colores. En el oeste está el negro, en el este está el sol, por donde sale. En el norte está la máxima frecuencia vibratoria cuando el sol está en el clímax, en el cenit. Y en el sur está la cosecha que se recoge de todos los procesos. Es algo increíble, porque en el oeste, en las ceremonias mayas, en cada uno de esos extremos cardinales, se situaba una persona, un chamán muy viejo, pintado del color que le correspondía. O sea, pintado de negro, pintado de rojo, pintado de blanco, pintado de amarillo. Y en el centro de la plaza se situaba el rey, el rey que maneja lo físico y el sumo sacerdote que maneja lo espiritual. Ambos se sentaban en el centro de la plaza. Y entonces el que, el que estaba en el oeste tenía una telaraña virtual, una telaraña, bueno, me imagino construida con pitas en ese momento. Y luego en el este estaba el Chak Sip Chak, que era el que tocaba el caracol. Y ahí, siempre en el este, estaba la pirámide más alta de la ciudad. El templo máximo, lo llamaban ellos. En el norte, el chamán que se ponía en el norte, el sacerdote que se ponía en el norte, era el Sak Ship Chak. Y él sonaba una tortuga. Y ese era el lado de la luna. El lado norte era el lado de la luna. El lado sur era donde estaba el palacio del rey. El palacio de la Jau, del señor de la ciudad. Y ahí tocaban una concha marina. Entonces estamos viendo cómo la filosofía terminaba manifestándose en urbanismo en la ciudad maya. Ellos creían que en el norte, en el este, en el oeste y en el sur habían 4 montañas. Para ellos las montañas eran sagradas porque dentro en las montañas tienen cuevas. Y en las cuevas están los dragones. Y en las cuevas es el punto de comunicación entre las dimensiones de la realidad, entre el cielo y el Xibalbá, el purgatorio. Entonces, a través de esas 4 esquinas entraba el viento, entraban los vientos. Los vientos también eran parte fundamental de la estructura maya de la realidad, ¿no? Porque el viento más poderoso de todos era el viento de norte-oeste, porque era un viento masculino. El segundo viento poderoso era el viento cálido positivo del noreste, porque venía calentado por el sol. Y a lo que había que tenerle cuidado eran los vientos femeninos, los vientos fríos negativos del suroeste y el viento vivificante femenino del sureste. Pero todos confluían en la plaza y todos tenían que ver con la visión maya de la realidad.
No sé en cuánto tiempo vamos. Creo que, Estamos, llevamos una hora, Fernando, pues, tranquilo. ok. eh, Me meto en este mundo que he estado investigando durante tanto tiempo y se me desaparece el tiempo. Si Y así es. O sea, que el tiempo es cero. el tiempo es cero, sí. Sí. Ahora miremos esto. Lo vimos en planta, ¿no? Los cuatro vientos, las cuatro montañas, los puntos cardinales, etcétera, ¿verdad? Y verticalmente está el arriba y el abajo. En el arriba está la única mente y en el abajo está la única sustancia. Ahí estoy utilizando términos de alquimia, de los alquimistas medievales. Eh, y ellos dividían la realidad verticalmente en el supramundo, donde están las divinidades, en el mundo estamos nosotros los seres humanos, y en el inframundo están los señores de la oscuridad, que son, esa información es absolutamente extraordinaria. No la vamos a poder, imposible ver hoy, porque me he hecho otra hora hablando de los 9 señores del inframundo. Entonces, pero arriba está la información, lo que le da forma al ser, información, lo masculino y lo positivo. Y abajo está lo negativo, ¿verdad? Y lo femenino. Y está lo que concentra la sustancia en materia, lo que la energía la condensa en sustancia, perdón. Ese es el papel de lo femenino. La mujer es la que condensa la sustancia en cuerpo y en forma para permitir la llegada de la vida, y la vida existe para permitir la aparición de la conciencia. Entonces, esta división es muy sintomática del mundo maya, ¿no? Porque en el cielo, a ellos lo llamaban el Kaan, que era el supramundo. ¿Quién estaba allá? ¿Quién vivía allá? Son 13 las dimensiones del cielo y 9 las dimensiones del inframundo. Arriba en el cielo están las divinidades, los guías, los maestros ascendidos, los que ya pasaron por la tierra, que son serpientes emplumadas. Arriba están todos los astros radiantes, o sea, los cuerpos celestes, dentro del orden maya, que tiene un orden, el orden celeste maya también es absolutamente extraordinario. Las 13 divinidades del Oxlahuntiku, los 13 señores de la divinidad maya. Ahí arriba también están divinidades que encarnan como fenómenos naturales para ellos, ¿no? Como tormentas, como huracanes, como rayos, como centellas. Y están las serpientes implumadas, los Quetzalcóatl, los sembradores de la civilización, los que son los maestros que ya pasaron por la tierra y que se iluminaron, hombres iluminados. También arriba pueden estar seres en busca de destino, que después de la muerte, todas las almas, de acuerdo a los mayas, bajaban al inframundo, que es una especie de purgatorio, a encontrar diferentes procesos. Bueno, eso es parte de otra explicación, pero el inframundo y el purgatorio maya es un concepto absolutamente bellísimo, que permitía que un ser humano bajara hasta cierto nivel del inframundo y fuera desocupándose de las falsas creencias, de las supersticiones, de la mentira, de los estados de no ser, y eso lo iba elevando su frecuencia vibratoria y lo hacía salir del inframundo y llegar al supramundo, y en el supramundo se sentaba con su maestro ascendido, eh, con un mate para los argentinos, o con un tequila para los mexicanos, o con un aguardiente para los colombianos. Se sentaban debajo de una ceiba a mirar el universo girar y hacer una evaluación imparcial de la vida que vivieron. ¿Qué fue lo que viví? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Cuáles fueron las comprensiones que encontré? Mientras el mundo gira allá abajo. En la Tierra
en el Kaab, que es el mundo normal, están los seres humanos, que somos, hay también divinidades encarnadas, o sea, seres como Imhotep o como Quetzalcóatl o como, bueno, hay muchos, eh, hombres como nosotros que aprendemos tratando de descifrar la realidad y las leyes que la gobiernan, tratando de entender las cualidades esenciales del orden y del amor. Y ahí también están los reinos mineral, vegetal y animal. Le agregaría otro reino a esos cuatro reinos. Perdón, a esos tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Le hace falta el reino de los centauros. El reino de los centauros es el reino de seres humanos que ya tienen mente, pero cuya conducta es automática e instintiva. O sea, ellos no tienen libre albedrío. Son animales todavía. Se manejan instintivamente. Piensan y sienten, pero sus instintos son predominantes. Son seres que es el cuerpo de un animal saliendo del cuerpo de un caballo. O sea, es el ser humano que está saliendo de la animalidad. Ese es el reino de los centauros. Pero eso no era una creencia maya. Era, bueno, eso es de otra historia. Abajo están las dimensiones inferiores de la realidad. Ese es el purgatorio, el Xibalbá, el inframundo. Al inframundo se entra a través de las cuatro montañas, de los cuatro Wits, donde hay unas cavernas que bajan al inframundo. Y ahí pueden estar los dragones, que son los que cuidan toda la oscuridad de los seres humanos. Los señores de la oscuridad, los 9 señores de la oscuridad están en el Xibalbá y tienen un orden absolutamente extraordinario. Son los pedagogos, los que le enseñan, los que le enseñan a los seres humanos a través de las experiencias, a través de las dificultades. No se les olvide que nosotros vivimos en una realidad paradójica, en la que es a través de lo falso que encontramos lo verdadero. Entonces los pedagogos, los señores de la oscuridad, tenían esa misión. Y ellos, también ahí en Xibalbá están los espíritus desencarnados. La gente que moría bajaba al Xibalbá con el objeto de vivir un proceso de interiorización y de búsqueda de la información importante de lo que encontró, de las comprensiones fundamentales que encontró en esa vida. Entonces tenemos que ese árbol de la vida es el eje del mundo físico, entre Itzamna y Shevel Yax. Ese es el eje del mundo. Arriba está el supramundo, donde están las divinidades. En el mundo vivimos nosotros, los seres humanos. Y abajo, en el inframundo, está el Xibalbá. Entonces, y ese árbol del cielo, el eje de la realidad para ellos era la ceiba preciosa, que nace en el Mixik Balamil. Na, la casa grande, Te, el árbol, era el Na-Te-Kan, o sea, la casa grande que sostiene, el árbol que sostiene la casa grande que sostiene el cielo y la tierra. ¿Sí? Y también le decían Yax, Che, Il, Kab. Yax es primero, Che es árbol verde y Il era ver, Kab era tierra. Era la primera ceiba preciosa. Y ese era el sentido. Esta es una ceiba. Era el Bombax pentadrum, que es el nombre científico de la ceiba. Para ellos era el subte, que generaba un nivel de jerarquía en la realidad y era estructurado básicamente desde el árbol. Entonces,
teníamos esa visión de supramundo, mundo, inframundo, y arriba estaba la guacamaya. La guacamaya para los mayas era tremendamente increíble porque era el árbol que tenía todos los colores de la realidad, todas las frecuencias vibratorias, y lo llamaban Itzamye. Era el nahual o el güey del Itzamna. Era todos los seres humanos tenemos, de acuerdo a los mayas, un animal sagrado en el inframundo. Y ese animal sagrado, el animal sagrado de Itzamna era el Itzamye, la guacamaya. Y bueno, creo que me queda una última cosa por explicar y que la voy a explicar más o menos rápidamente. Eh, Aquí estamos viendo en corte y en planta la visión maya de la realidad. En planta tenemos el viento poderoso, los vientos poderosos, lo que hablamos, los vientos poderosos por las cuatro esquinas. Están las cuatro esquinas en donde existe la realidad. Están las cuatro montañas. Y las cuatro montañas, si las vemos en corte, bueno, yo tengo una visión arquitectónica, por eso hice estos dibujos, para poder entender cómo era que ellos veían la realidad. Ellos veían el inframundo como todo está contenido en una esfera, ¿no? Y 9 dimensiones tiene el inframundo y 13 dimensiones tiene el cielo, el supramundo. Y las dimensiones superiores están sostenidas por estas cuatro montañas que sostienen la realidad. Son como unas columnas que sostienen la realidad. En el centro está el Bombax, la ceiba, que es el eje del mundo que sostiene la realidad. Entonces, si ven, es una visión pues bastante consecuente a mi modo de ver de la realidad. El supramundo, esas cuatro columnas ellos los llamaban los backup up, que son los árboles sostenedores de la realidad, las columnas que sostienen el mundo. Abajo está, bueno, y al mismo tiempo son las montañas, los wits, que son las montañas cardinales, ¿verdad? Y aquí abajo está el inframundo. En el nivel noveno del inframundo está el Midnal, el máximo pedagogo y el máximo señor de la oscuridad. Y en planta, si lo vemos en planta, entonces tenemos los cuatro widths, las cuatro columnas, los cuatro backup up, y todo está contenido dentro de una esfera. Esa era, en términos generales, la visión maya de la realidad. Y hasta aquí quiero llegar, no me voy a meter a hablar del Xibalbá. De manera, mi querido Wilson, que esa era la información que que quería darles hoy a ustedes, para que ustedes vieran cómo era de increíble esa cultura, esa civilización. Y sobre todo, un poquito entender lo avanzados que eran filosóficamente, lo avanzados que eran eh, científicamente, astronómicamente, eh, pues una de las culturas más claves de la antigüedad.